La verdad es que el nivel de la mesa que tenemos hoy es insuperable. Empezado Pedro Casares, pero ahora tenemos a José Vicente Mariboso, pues una persona que también con una trayectoria muy dilatada, licenciada en Derecho, censor jurado de cuentas auditor. Eso me encanta. A mí el auditor me parece una actividad muy bonita. Casado con 3 hijos, ha tenido responsabilidades en el ámbito presupuestario como director general de Tesoro y Política Financiera del Gobierno de las Baleares. También ha sido consejero de Hacienda y Presupuesto. A mí eso me parece muy difícil. Ser consejero de Hacienda de una comunidad autónoma me parece especialmente difícil y complicado. Bueno, yo fui director general del Tesoro cuando había un agujero en el Tesoro, en 2011, que no había dinero para pagar a nadie. Aquello fue también difícil. A mí no, pero lo de consejero de Hacienda me parece, es el típico puesto de la administración que me parece muy complicado, muy difícil. Muy difícil. También. Igual que ser ministro de Hacienda me parece un puesto muy difícil. Sí, diputado nacional, es también senador autonómico. En la actualidad es portavoz adjunto y portavoz de presupuesto del Grupo Popular. Y también es secretario nacional de Industria, Turismo, Empresas e Infraestructura. Empresas también me gusta mucho. Empresas es un tema que nos gusta. Claro. Empresas e Infraestructuras del Partido Popular. Pues la verdad es que, y como ves, el objetivo de Mesa Redonda un poco, pues compartías tus reflexiones con nosotros, como ha hecho antes Pedro, con lo que son la situación económica, como la veis vosotros, y un poco los fondos europeos, ¿no? Desde el punto de vista del contexto, que como todo en la vida, que puede tener distintas perspectivas y estar todas igualmente acertadas. En este segundo Congreso Nacional, y disertar brevemente sobre la situación económica y sobre la virtualidad de los fondos europeos y el revulsivo que constituyen, si es que lo constituyen, respecto de ello. Pedro ha hecho una intervención súper brillante, no ha dormido a nadie, o sea que yo voy a intentar mantener el nivel y no dormir tampoco a nadie, ¿no? Pero uno casi preferiría ceder los trastos porque ustedes, los gestores administrativos, como operadores de nuestra actividad económica, palpan cada día y conocen perfectamente cuál es la situación económica en nuestro país, ¿no? Y saben también, bueno, eso ya es más difícil, porque hayan visto algún fondo Next Generation o algún cliente, eso es más difícil, porque son más difíciles de ver, no han llegado, en nuestra opinión, mucho a la economía real, ¿no? Pero también saben qué dificultades hay y qué cosas han salido bien y qué cosas no, ¿no? En todo caso, yo voy a dar una visión un poco diferente a la que ha dado Pedro, pero no vengo ni a decirles que, en nuestra opinión, la situación económica del país es un desastre catastrófico por culpa de Pedro Sánchez, ni vengo tampoco a decirles que la gestión de los fondos europeos está siendo un fracaso sin paliativos por culpa del gobierno, entre otras cosas, porque nadie hace todo mal, ni siquiera nuestro gobierno. Pero sí que me permitirán dibujar cuál creemos que es el escenario económico de nuestro país y denunciar también, por otro lado, el riesgo que tenemos de no aprovechar bien los fondos Next Generation. Para entender correctamente la situación económica de nuestro país, creemos que es necesario recordar un contexto. Nosotros creemos que el país, nuestro país, fue el que peor desempeño tuvo en la pandemia, una contracción de 11 puntos de Producto Interior Bruto, y también el que peor desempeño tuvo en la recuperación. Fuimos prácticamente el penúltimo país en alcanzar otra vez el nivel de riqueza previo al 19, ¿no? Lo hicimos en el tercer trimestre de 2022. Lo digo porque cuando se afirma que somos líderes en crecimiento, pues hombre, creo que es conveniente ponerlo en la perspectiva de estos años, ¿no? Para no caer en el triunfalismo ni caer en el espejismo del corredor doblado, ¿no? Que se cree que va primero, pero claro, es que todo el mundo llegó hace 4 vueltas a la meta, ¿no? Esto es lo que ha pasado estos años en nuestro país, en nuestra opinión. Y ese desempeño muy pobre de nuestra economía por mor de unas políticas, nosotros creemos, desacertadas, no impide, sin embargo, que reconozcamos que en un momento de especial crudeza pues funcionaron bien las políticas de protección de rentas. Los expedientes de regulación temporal de empleo funcionaron bien, con sus problemas seguramente en tramitación. Ustedes como gestores a lo mejor tuvieron que padecer algunas cosas, ¿no? Y las prestaciones por cese de actividad funcionaron bien. Y eso aguantó las rentas en nuestro país. Y eso, oiga, decir otra cosa es hacer el tonto, ¿no?
Pero dicho lo cual, nosotros creemos que nuestro país hoy dista mucho la realidad del triunfalismo del gobierno. Crecemos, es verdad, pero no lideramos el crecimiento europeo. Según la Comisión, hay 10 países europeos que crecerán más que España este año y el año que viene ya serán 18 que crecerán más que España. El crecimiento ha bajado desde 2021 y volverá a bajar en 2025. Crecemos, es verdad, pero seguimos siendo líderes en paro en Europa y el maquillaje del gobierno no ha maquillado del todo la precariedad en el empleo. Nuestros jóvenes tienen que pluriemplearse para juntar un sueldo digno. Nuestros jóvenes y no tan jóvenes tienen que pluriemplearse para juntar un sueldo digno, encadenan contratos de semanas, los despiden a los 15 días y el gobierno sale sonriente diciendo que sus contratos se llaman indefinidos. Esta es la paradoja, ¿no? Pero crecemos, es verdad, de forma muy desmayada, con una composición de crecimiento preocupante. Ahora hablabais de la inversión, también del consumo privado, que a final del año se comportó peor de lo esperado. Respecto a la inversión privada, aún estamos 10 puntos por debajo de prepandemia. Yo creo que una de las cosas que comentabais del efecto tractor de la inversión pública respecto a la inversión privada, pues no lo hemos visto, ¿no? Porque aún estamos con una inversión privada muy deprimida, ¿no? Y esto es preocupante. La inversión extranjera, la mitad que en 2018. Somos la mitad de creíbles que en 2018. Y el consumo privado, pues nos pegó un susto en el último trimestre del 23 y el primer trimestre del 24 sigue parecido. Así que crecemos, es verdad, pero también la productividad muestra una enorme debilidad. Es el principal desequilibrio de la economía española, se llama productividad. Crecemos, es verdad, pero la inflación repuntando, comiéndose los salarios de los españoles, y hemos de estar pendientes de si al final se producen efectos de segunda vuelta. Crecemos, pero a lomos del endeudamiento. Somos el cuarto país de 27 con mayor deuda en términos absolutos y relativos y los séptimos de 27 que hemos incrementado más la deuda desde que gobierna el Partido Socialista. Y, en fin, crecemos, pero descontrolando el gasto público. Hoy el gasto público es un 29% mayor que en 2018. Es decir, se dirá que crecemos, solo faltaría, ¿no? Pero la realidad dista mucho. La realidad de nuestra economía dista mucho de ser una economía que va como un cohete, por 3 motivos. Hoy tenemos una economía más vulnerable, más intervenida, más gasto público, menos inversión, menos productividad, menos competitividad y una deuda que compromete nuestro futuro. 2, las familias con menos poder adquisitivo, con empleos más precarios, pagando más impuestos, mayor carga fiscal y con la cesta de la compra más cara que nunca. Y 3, más pobres y más desiguales. Mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, tercera tasa de riesgo de pobreza en la Unión. Se dirá que crecemos, es verdad, pero el resultado es muy, muy pobre. Y el resultado es muy, muy pobre después de haber hecho un gran esfuerzo de expansión fiscal. Un gran esfuerzo de política de demanda fuerte y un gran esfuerzo de extracción vía impuestos de los ciudadanos. Y el resultado, hoy, hombre, crecemos, es verdad, pero no es para echar cohetes, ¿no? Todo este es el panorama de una economía, nosotros creemos, profundamente desequilibrada, que mantiene sus desequilibrios porque nadie ha hecho reformas en nuestra actividad económica. ¿Y cómo hacer ese supuesto proceso de transformación de nuestra economía con los fondos Next Generation sin corregir los principales desequilibrios de nuestra actividad económica? ¿Qué impacto transformador pueden tener esos fondos si no van acompañados de reformas estructurales necesarias que corrijan? Si hacemos una reforma del empleo que lo maquilla, una reforma de pensiones que no aguanta la sostenibilidad del sistema y una reforma en el mercado inmobiliario que lo agrava todavía más, pues muy difícilmente podríamos asistir a un efecto transformador de los fondos europeos en este caso. Y es importante, porque la aprobación de los fondos Next Generation es el gran esfuerzo europeo, en común, 750.000 millones en común, puestos en común. Cuando hablábamos, no se querrá
no se querrá mutualizar la deuda. Bueno, este es un proceso de mutualización de deuda y lo hemos hecho, ¿no? Para España, lo decía Pedro, 163.000 millones, más los 37.000 de fondos recurrentes de las políticas regionales de la Unión. Es un gran esfuerzo de recursos públicos movilizados. Tendría que ser, en mi opinión, en nuestra opinión, el tercer gran proceso transformador de nuestra democracia. El primero fue nuestra adhesión a las comunidades europeas. Desde 1986 a 2020, 200.000 millones en fondos europeos que supusieron un gran impulso, un paso adelante importantísimo en nuestro país, de transformación de nuestro país. Primero con todas las grandes transformaciones de nuestras infraestructuras y posteriormente, aunque más discretamente, pero también con las políticas de formación I+D+I y modernización del tejido productivo. Ese fue el gran primer proceso transformador de nuestra economía en democracia. Y el segundo gran proceso transformador lo hicimos con la entrada de nuestro país en la Unión Monetaria y el gran proyecto en común que supuso alcanzar todos los criterios de Maastricht y poder entrar en el euro. Y fueron años de recuperación subsiguiente a la crisis del Golfo y de intensos crecimientos que nos llevaron a las tasas de empleo más altas de todos estos años, ¿no? Dos grandes procesos de transformación en nuestra economía durante la democracia. Y este debería ser el tercer gran proceso transformador. Pero, sin embargo, la realidad dista mucho también del relato oficial. Y, en nuestra opinión, no queremos ser pájaros de mal agüero, pero en nuestra opinión estamos desaprovechando una gran oportunidad, ¿no? Una fabulosa movilización de recursos públicos, ojo, hay que devolverlos. Esto de que todo esto es gratis, no, hay que devolverlos, son 750.000 millones. Es verdad que hay transferencias, pero también las devolvemos vía aportación, nuestra aportación a la Unión, ¿no? Y luego está la parte de préstamos que las devolveremos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues en nuestra opinión la presentación por 9 veces del plan España Puede pues generó altas expectativas que luego se tradujeron en perplejidad, porque claro, te piden un montón de papeles para hacer un montón de cosas y no hay manera, y al final se han convertido en práctica decepción, ¿no? El impacto en crecimiento es muy limitado, 36.000 millones hasta final de 2023. De esos 36.000, solo 20.000 en obligaciones reconocidas y solo 10.000 en pagos hechos. Y esto de 10.000 en pagos hechos no quiere decir que estén en la calle, porque el pago puede ser del Ministerio de Industria a la comunidad autónoma X. Que eso es una cosa que también, me permitirás la crítica, Pedro, eso de cambiar de manos administrativas y ir jugando a los cubiletes, pues es hacernos trampas al solitario, ¿no? Deberíamos tener mayor impacto. ¿Por qué? Porque una de las cosas también, lo habéis comentado antes, yo creo que no se engarza bien los recursos de inversión pública con los recursos de inversión privados. No está bien engarzado, no está bien resuelto. Y por eso tenemos fallos en las convocatorias, los privados no van, aparte de el montón de papeleo que se produce, ¿no? Por tanto, falta de una verdadera cogobernanza con las comunidades autónomas, gestión poco participativa, incapacidad para impulsar la inversión, ausencia de una estrategia efectiva de hacia dónde queremos situar la inversión correctamente. Los PERTEs no funcionan por errores de diseño, por improvisación, porque se lanzan proyectos poco maduros. Cuidado, que ahí también tenemos que hacer una reflexión como país nosotros. Cuando hacemos rotondas nos va perfecto, pero cuando hacemos cosas un poquitín más inmateriales, y tenemos gente muy preparada en nuestro país, y tenemos proyectos súper innovadores en nuestro país, y no sabemos conectarlos, porque los inundamos a papeles, los inundamos a procesos, y nos perdemos por ahí. Nadie con 2 dedos de frente se mete en una línea de subvención o presenta un proyecto por el esfuerzo de papeleo que representa. Y de ahí el fracaso en las convocatorias. Miren, nosotros somos el Partido Popular, nosotros somos de bajar impuestos. En teoría todo el mundo nos tendría que pedir que bajáramos impuestos. Pues yo casi les estoy por decir que lo que más nos pide la gente es que quitemos papeles de en medio y que no molestemos. Oiga, usted no moleste, casi. Pues esto es lo que también pasa un poco con los fondos, ¿no?
Nosotros creemos que España necesita una revisión urgente de la gestión de los fondos, del mecanismo de recuperación, resiliencia, un rediseño de la estrategia para asegurar que se cumple con los objetivos, que básicamente son ayudar al crecimiento potencial de nuestra economía, mejorar la calidad del empleo y la transformación industrial que tendríamos que hacer. Siempre se habla de reindustrializar y nunca se hace, ¿no? Bueno, pues tendríamos que hacer. Necesitamos el efecto dinamizador e impulsor de esos fondos en este tercer gran momento de transformación económica en nuestra democracia. Pero necesitamos, y ahí me permitirán, aunque les suene un poco partidista, necesitamos, primero de todo, un gobierno que aproveche las potencialidades que se nos presentan, ¿no? Un gobierno que convoque a todos los españoles a este tercer gran proyecto de transformación para transformar nuestra actividad económica, para crecer más y mejor, para crear más y mejor empleo y salvar la precariedad y la temporalidad que aún nos sigue aquejando. Nosotros estaremos a dar a los españoles ese nuevo gobierno que reclamamos, porque creemos que es una condición básica también para que esto funcione, ¿no? Cambiar al gobierno, si me permite. Ya sé que Pedro no estará de acuerdo, pero bueno. Pero estaremos en eso, asumiendo nuestras responsabilidades y tendiendo la mano para acordar y proponiendo lo que entendemos que ayude al mejor bienestar y progreso de los españoles. Ese es nuestro trabajo. Pero básicamente lo que quería trasladarles hoy es una visión de la situación económica en nuestro país, que consideramos compleja, que no consideramos positiva ni triunfalista, ¿no? Y una situación de riesgo de desaprovechamiento de esos fondos que nos permitirían hacer el gran tercer proceso de transformación de la economía española. Ese es nuestro reto e intentaremos ayudar en lo que podamos. Muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo escuchar también. Me ha gustado mucho, igual que la intervención antes de Pedro, me ha gustado mucho tu intervención. José, la verdad es que al final la economía se puede decir cosas distintas y tener razón ambas, ¿no? Yo creo que al final la interpretación adecuada, uno ha hecho un énfasis más en unas perspectivas, aspectos positivos, tú más en los aspectos más críticos, pero realmente decir es que la economía tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y es por eso yo creo que no han podido resultar mejor el panel. Yo por hacer una reflexión, por la misma que le he hecho a Pedro, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el problema que está teniendo la inversión empresarial. Digo porque yo creo que es el gran problema para poder crecer la renta per cápita a largo plazo, para poder mantener empleo, para poder mejorar nuestro bienestar. Y una reflexión que también te quería trasladar a ti, al día de tu conversación, es yo estuve mirando, yo estoy muy preocupado y ocupado con el tema de los fondos europeos. Es un tema que me preocupa porque coincido que es una oportunidad histórica. Entonces me puse a mirar el plan de recuperación de Italia. Es decir, dice, ¿qué están haciendo los italianos distinto que España? Identifiqué una cuestión que no sabía que se podía hacer y que en España no se ha hecho, y no sé si tienes opinión al respecto, que en Italia parte de los fondos se han instrumentado con incentivos fiscales. En vez de apostar por subvenciones, se han planteado incentivos fiscales para que hiciera aquellas acciones alineadas con los fondos, dentro de que son los mismos objetivos que España, pero incentivo fiscal. Y era ver un poco qué crees que se podría hacer para mejorar la inversión empresarial en este contexto y qué opinión tienes respecto a los incentivos fiscales en este objetivo. Lo hemos propuesto, ¿no? Una de las líneas de actuación... Bueno, el Partido Popular lo primero que ha dicho es que obligatoriamente creo que nos va a tener que tocar pedir la prórroga de tramitaciones, ¿no? Porque vamos muy justos y prácticamente desfasados en eso. Y reformular algunos de los objetivos del plan de recuperación, ¿no? Y dirigirlos seguramente a la vía de los incentivos fiscales, porque los incentivos fiscales también hay que ser prácticos, ¿no? Y con los incentivos fiscales evitamos toda una parte de papeleo que nos estamos enmarañando innecesariamente, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer una parte en ese sentido, ¿no? Y es una de las propuestas que hacemos. Revisar también las manifestaciones de interés. Se presentaron un montón de manifestaciones de interés y casi todas, o muchas, quedaron en el cajón, ¿no? Pues tendremos que hacer también un proceso de revisar y de ver, de recuperar, ¿no? Porque son manifestaciones de interés presentadas por la sociedad civil
y que valdría la pena volver a recuperar, ¿no? Pero sí, en materia de incentivos fiscales, utilizar los fondos Next Generation, una parte, para hacer ese estímulo de la actividad económica y de la inversión a través del incentivo fiscal, nosotros creemos que es posible y nosotros lo hemos propuesto. Sí, a mí me parece que podría ser una acción y podría ayudar a agilizar la gestión. Y nuevamente, estoy muy pesado, pero desburocratizar. Aquí sois gestores administrativos, seguramente. Pongo un ejemplo. Antes podías hacer una transformación de SA a SL prácticamente haciendo los balances de transformación, cumpliendo 2 o 3 cosas. Desde junio del año pasado, ustedes tienen que hacer un informe de transformación, prácticamente asimilable a los informes que se hacen en fusión y escisión, ¿no? Pero es que además tienen que aportar certificados de inexistencia de deudas con la agencia tributaria y con la seguridad social. Es decir, que si tienes deudas ya no te puedes transformar. Y es absurdo, porque la personalidad jurídica se mantiene, es la misma, pasas de SA a SL, ¿no? Y sin embargo, al meter todos esos requisitos y todo ese papeleo, lo que estás haciendo es impedir muchas modificaciones estructurales de capital en nuestras sociedades que las necesitan pues muchas veces, ¿no? Lo pongo como ejemplo de cómo complicamos las cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la empresa privada, cuando ha hecho una estadística oficial muy importante el Banco de España que se llama la EVA, encuesta sobre la actividad empresarial de EVA, y detectaba como uno de los mayores dificultades que la empresa observaba las barreras regulatorias. Otra que es muy importante es la eficiencia en la gestión administrativa. Es decir, el contribuyente espera pues, que tener atendido sus requerimientos, sus licencias en unos plazos razonables, que sean declaración responsable cuando es posible y un poco, pues, como diríamos, ahorrar tiempos y costes al contribuyente. Que, por ejemplo, un problema de una inversión es que de momento en que decide una inversión hasta que se ejecuta, a lo mejor pasan 2 o 3 años solamente en plazo y a lo mejor te cambia el ciclo económico. Y eso es lo que tendríamos que plantear que no es razonable. Y precisamente con los fondos europeos lo que se ha visto es el sector público con las mejores intenciones ha visto la dificultad que tiene de funcionar en este contexto. Pero es que esa dificultad yo creo que es constante. En España tenemos una economía que la regulación no se tiene en cuenta los efectos terceros que tiene sobre el administrado y sobre el contribuyente y que al final las sociedades prosperan cuando hay actividad económica, cuando hay empleo, cuando las empresas invierten, cuando cada uno con su función. Entonces, si la regulación no permite esto, es decir, tiene que haber regulación, tiene que haber obligaciones, pero de una forma inteligente, podemos decir. Por ejemplo, los impuestos tienen que recaudar, pero tienen que diseñar de tal forma que generen la menor dispersión posible. No lo sé, es decir, si piensas que en el actual contexto económico, una pregunta que te hago, es decir, un poquito dura, es decir, de consolidación presupuestaria, ¿ves que la prioridad que tiene, que decías antes de bajar impuestos, se puede seguir manteniendo o cómo lo ves tú? Bueno, yo les decía que seguramente una condición necesaria es cambiar primero al gobierno. Ya sé que es duro, suena duro decirlo, pero es el convencimiento, ¿no? Y entonces, básicamente, porque hoy el gobierno es un factor también de incertidumbre, ¿no? Un día vas a presentar presupuestos, pero al día siguiente no te dejan presentar presupuestos y se acaba la historia. Entonces, que haya presupuestos el año que viene, pues lo veremos. Es que no depende de... Yo creo que es buena noticia. Yo creo que es bueno que haya presupuestos. Claro, hombre, yo también. Es bueno, sí. Porque da certezas, ¿no? Porque da certezas, pero que vaya a haber, no lo sé. Porque iba a haber, ¿eh? Iba a haber y había mucha seguridad este año, ¿no? Por tanto, hay que resolver ese tipo de incertidumbres para dar mayor certeza a nuestra actividad económica, dar mayor certeza a los operadores, ¿no? Y otra cosa que, insisto, es desburocratizar. De hecho, las comunidades autónomas del Partido Popular están haciendo todas decretos de simplificación, de racionalización, porque es un coste de operativa, es un coste de actividad económica más y cada vez más elevado para nuestras empresas, ¿no? Sí, yo creo que la regulación y los impuestos son costes. Y entonces, en la medida que afectan a la competitividad, que son necesarios, que son obligados, pero tienen que ser los
diseñarlos en términos competitivos. Por ejemplo, la regulación tiene que tener en cuenta la regulación de tu entorno, los impuestos tienen que tener en cuenta los impuestos de tu entorno. Yo creo que es importante diseño, dado que las empresas están compitiendo a nivel internacional, que la regulación y la fiscalidad también se diseñe teniendo en cuenta el contexto comparado. Eso es. Pues sin más, dado que vamos con cierto retraso, pues agradeceros a Pedro, que me ha encantado su intervención, a ti también, José Vicente. Para la verdad es que yo creo que hemos tenido un lujo, es decir, ojalá el debate político fuera a la altura porque desgraciadamente no siempre es así, vamos a decirlo claro, el debate que a la altura de vosotros, tanto el nivel técnico, el rigor y también el buen sentido. Me ha gustado mucho, me han gustado las dos intervenciones y felicitados a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.